Hay libros que no solo cuentan una historia, sino que resucitan la memoria de un pueblo entero. La trilogía de Granada de Radwa Ashur es una de esas obras que laten con la fuerza del pasado y la emoción de lo perdido. A través de sus páginas, la autora egipcia nos conduce por el ocaso de Al-Ándalus, cuando la espléndida ciudad de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica, cae en manos de los reyes católicos y comienza así una de las etapas más tristes y silenciadas de la historia: la expulsión, la conversión forzada y la lenta desaparición de un mundo que alguna vez fue faro de conocimiento, arte y convivencia. Dividida en 3 partes, Granada, Mariam y La Partida, esta trilogía entrelaza las vidas de familias que luchan por sobrevivir tras la caída, resistiendo no solo con el cuerpo, sino con la memoria. En sus personajes, el encuadernador Abu Jafar, la valiente Salima, la obstinada Hassan, se refleja la dignidad de quienes se niegan a olvidar, aun cuando todo a su alrededor es borrado o prohibido. Con una prosa poética, profunda y humana, Radwa Ashur logra convertir la tragedia histórica en un canto a la resistencia y al amor por las raíces. La trilogía de Granada no es solo una novela sobre el fin de una era, es también una reflexión sobre la identidad, la pérdida y la esperanza que sobrevive al exilio. Si disfrutas descubrir libros que iluminan la historia y despiertan la conciencia, suscríbete a Conocimiento en Voz. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo las voces y las obras que merecen ser escuchadas. La caída de Granada y el comienzo de la tragedia. El primer libro de la trilogía de Granada abre con un hecho que marca el inicio del fin: la caída de Granada en 1492. El último reino musulmán en la península ibérica. Radwa Ashur reconstruye ese momento histórico con una mirada profundamente humana, mostrando cómo una civilización entera se desmorona bajo el peso de la conquista. En las calles de la ciudad, donde antes florecían el saber, el arte y la tolerancia, ahora reina el miedo, la traición y la incertidumbre. A través de los ojos de sus personajes, la autora retrata el dolor de quienes ven desaparecer su mundo. Familias que pierden sus hogares, sabios que esconden sus manuscritos y mujeres que guardan la memoria de lo que fue Al-Ándalus. La entrega de las llaves de Granada no solo simboliza una derrota política, sino el fin de un modo de vida basado en el conocimiento y la convivencia. El libro captura la atmósfera tensa de los últimos días del reino, el silencio de los vencidos y la lenta imposición de un nuevo orden. En medio de esa oscuridad, sin embargo, Ashur siembra una semilla de esperanza, la idea de que la memoria puede sobrevivir al exilio y a la pérdida. La casa de Abu Jafar, el encuadernador. En esta parte, Radwa Ashur nos invita al corazón de Granada a través de Abu Jafar, un encuadernador que simboliza la sabiduría, la dignidad y la resistencia silenciosa. Su casa, repleta de libros y de aromas de tinta y pergamino, se convierte en un refugio para la cultura en tiempos de represión. A través de su oficio, Abu Jafar preserva no solo el conocimiento, sino también la identidad de un pueblo condenado al olvido. Cuando las persecuciones se intensifican y los musulmanes son obligados a convertirse o exiliarse, la figura del encuadernador encarna la fidelidad a la memoria. Su familia, en especial su hija Salima, continúa su legado, manteniendo viva la llama del saber frente al fuego de la intolerancia. La vida después de la caída. En La vida después de la caída, Radwa Ashur explora las consecuencias humanas y morales que siguieron a la conquista de Granada. Tras la rendición, los musulmanes que deciden permanecer en la ciudad viven bajo un régimen de vigilancia, humillación y pérdida.
Las promesas de tolerancia hechas por los reyes católicos se rompen pronto, y las familias granadinas enfrentan conversiones forzadas, confiscaciones y la lenta erosión de su identidad. A través de distintas generaciones, la autora retrata cómo la vida cotidiana se convierte en un acto de resistencia silenciosa. Las casas que antes estaban llenas de libros y de música, ahora son lugares de miedo, donde incluso hablar árabe o practicar el Islam se convierte en un delito. Sin embargo, en medio del dolor, persiste la esperanza. Algunos esconden manuscritos, otros conservan canciones o palabras secretas que recuerdan el pasado, como si en cada gesto se tejiera un hilo invisible que une a los vivos con los que fueron. Ashur nos muestra que, incluso en la derrota, existe una forma de victoria, la de no renunciar a la memoria ni a la dignidad. La vida después de la caída no es solo un relato de sufrimiento, sino también de resistencia, de fe en el poder del recuerdo y de la transmisión cultural como forma de supervivencia. Hassan, la mujer que lleva la memoria. En esta parte profundamente emotiva, Radwa Ashur centra su mirada en Hassan, una mujer fuerte y silenciosa que encarna la memoria colectiva de su pueblo. Mientras las generaciones más jóvenes intentan adaptarse al nuevo orden, ella se convierte en guardiana del pasado, narrando historias de Al-Ándalus y recordando los días en que Granada era un centro de luz y conocimiento. Hassan representa la continuidad frente al olvido. Su palabra se vuelve un acto de resistencia. Al contar lo que fue, mantiene viva la identidad de los moriscos, aquellos que fueron obligados a olvidar quiénes eran. A través de su voz, los niños aprenden los nombres, las costumbres y la fe que el poder quiere borrar. Ashur convierte a esta mujer en símbolo de todas las madres que con la memoria como única arma salvan a su pueblo del silencio definitivo. Es un homenaje a la mujer que no lucha con espadas, sino con la palabra y el amor a lo que no debe morir. Los moriscos, entre la identidad y la desaparición. En esta parte de la trilogía de Granada, Radwa Ashur profundiza en el drama de los moriscos, aquellos musulmanes que, tras la caída de Granada, fueron forzados a convertirse al cristianismo para sobrevivir. A través de sus vidas, la autora muestra la angustia de un pueblo dividido entre la fe heredada y la religión impuesta, entre el deseo de conservar su identidad y la necesidad de ocultarla. El relato revela cómo la cultura morisca se transforma en una existencia secreta. En los hogares, las familias siguen rezando en silencio, enseñan el Corán de memoria a los hijos y mantienen rituales escondidos tras gestos cotidianos. Sin embargo, el miedo siempre acecha. Los inquisidores patrullan, los vecinos espían, y cualquier palabra en árabe puede ser motivo de denuncia o muerte. Ashur no narra la historia desde la distancia, sino desde el corazón humano. Nos muestra el sufrimiento de quienes deben fingir, cambiar sus nombres, bautizar a sus hijos con nombres cristianos mientras lloran en silencio por los ancestros que fueron libres. La autora convierte a los moriscos en símbolo universal de todos los pueblos oprimidos que luchan por no desaparecer. Este episodio es un homenaje a la resistencia cultural y espiritual de un pueblo que, aún al borde del olvido, se negó a rendirse del todo. El idioma prohibido y el secreto sagrado. En El idioma prohibido y el secreto sagrado, Radwa Ashur aborda el tema del lenguaje como refugio y como frontera. Cuando las autoridades prohíben hablar árabe, escribir manuscritos o pronunciar oraciones islámicas, el idioma se convierte en un acto de rebeldía. Las palabras, antes cotidianas, pasan a ser símbolos sagrados de resistencia.
Los personajes se comunican en susurros, conservando las palabras de sus antepasados como si fueran reliquias. La lengua árabe se vuelve el puente que los une con su pasado, pero también la marca que los condena si son descubiertos. En los patios y talleres, las madres enseñan a los niños pequeñas frases en secreto, manteniendo vivo el eco de una cultura que se niega a morir. Ashur transforma el lenguaje en un protagonista silencioso, un tesoro oculto que resiste a la censura y al miedo. En sus páginas, la autora revela que, cuando se prohíbe una lengua, no solo se ataca la comunicación, sino el alma misma de un pueblo. El secreto sagrado no es solo la palabra, sino la memoria que ella protege. La quema de los libros, la muerte del conocimiento. En esta parte de la trilogía de Granada, Radwa Ashur recrea uno de los episodios más desgarradores de la historia andalusí, la quema de los libros ordenada por la Inquisición. Miles de volúmenes, fruto de siglos de ciencia, arte y pensamiento, son arrojados a las llamas en plazas públicas, bajo la mirada impotente de quienes los habían custodiado como un tesoro. Para los personajes, especialmente los herederos del encuadernador Abu Jafar, este acto no solo representa la pérdida material del saber, sino la muerte simbólica de una civilización. Los libros eran el corazón de Al-Ándalus, contenedores de medicina, filosofía, poesía y fe. Al ser destruidos, se borra la memoria de un pueblo que había hecho del conocimiento su razón de existir. Ashur describe con profunda sensibilidad el silencio que sigue al fuego, el vacío que deja una biblioteca reducida a cenizas, pero también muestra que entre las cenizas sobreviven los fragmentos, una palabra memorizada, un verso recitado en secreto, un manuscrito escondido en una pared. Así, aunque los libros desaparecen, la memoria sigue viva en las almas que se niegan a olvidar. El título, La muerte del conocimiento, no es un final, sino una advertencia. Cuando el poder destruye los libros, intenta destruir también la libertad del pensamiento. Sin embargo, Ashur nos recuerda que el conocimiento verdadero no arde, renace en la mente y la palabra de quienes lo aman. El Gran Exilio. El Gran Exilio narra el destino de los moriscos cuando, tras años de persecución, son finalmente expulsados de España. Las familias son arrancadas de sus hogares, separadas en los caminos y obligadas a embarcar hacia tierras desconocidas. Con ellos viaja el dolor, pero también el recuerdo de una Granada que ya no existe, salvo en la memoria. Radwa Ashur describe el exilio no solo como desplazamiento físico, sino como pérdida espiritual y cultural. Los moriscos parten con lo poco que pueden cargar, una llave, una palabra, una historia que contarán a sus hijos. El mar se convierte en símbolo de distancia, pero también de esperanza, el deseo de reconstruir en otra tierra aquello que les fue arrebatado. En medio de la desolación, la autora exalta la dignidad de quienes, aún desposeídos, siguen llevando consigo el alma de su civilización. El exilio no logra borrar su identidad, solo la dispersa, sembrándola en otros lugares donde la memoria de Al-Ándalus seguirá floreciendo en secreto. Ashur convierte este episodio en un canto doloroso y hermoso sobre la fuerza de la memoria y la imposibilidad de arrancar las raíces del alma humana. Salima, la última hija del encuadernador. En esta parte de la trilogía de Granada, Radwa Ashur centra su relato en Salima, la hija menor de Abu Jafar, el encuadernador, heredera espiritual de su amor por los libros y la palabra. Tras la muerte de su padre y la pérdida de todo lo que representaba su hogar, Salima encarna la resistencia femenina en medio del desarraigo. En ella se une la fortaleza de quien lo ha perdido todo y la ternura de quien se aferra a los recuerdos como única patria. La joven continúa el legado de su padre, conservando manuscritos escondidos y protegiendo fragmentos de conocimiento en una época donde leer o escribir en árabe podía costar la vida. Cada libro oculto, cada hoja salvada del fuego, representa un acto de fe en el poder de la memoria. A través de Salima,
Ashur nos muestra cómo la transmisión del saber se convierte en una forma de amor. La protagonista no solo preserva textos, sino también historias, canciones y oraciones que mantiene vivas en su corazón y en la educación de sus hijos. Salima simboliza el puente entre el pasado y el futuro, la última hija del encuadernador que al negarse a olvidar asegura que su linaje espiritual no se extinga. Su figura se alza como un homenaje a todas las mujeres que, desde el silencio y la intimidad del hogar, han mantenido vivo el fuego del conocimiento. La memoria que nunca muere. La memoria que nunca muere es el cierre poético de la trilogía, una reflexión profunda sobre el poder indestructible del recuerdo. Aunque Granada, su gente y su cultura han sido dispersadas y oprimidas, la memoria sobrevive, transmitida de generación en generación como una llama invisible. Radwa Ashur muestra cómo incluso siglos después del exilio, los descendientes de los moriscos siguen recordando con nostalgia una tierra que nunca han visto. Esa Granada perdida habita en canciones, palabras árabes ocultas, costumbres domésticas y sueños heredados. La autora convierte la memoria en un territorio más vasto que cualquier frontera física, un refugio donde la identidad se mantiene intacta frente al paso del tiempo y la violencia del olvido. A través de una prosa cargada de emoción, Ashur nos enseña que la verdadera victoria es recordar. Aunque los imperios destruyan ciudades y los libros sean quemados, la memoria persiste en el corazón humano, renaciendo una y otra vez en quienes se niegan a olvidar. La memoria que nunca muere es finalmente una declaración de fe en el poder del recuerdo, un canto a la vida, a la dignidad y al legado que ningún conquistador puede borrar. Generaciones en la línea de fuego. En Generaciones en la línea de fuego, Radwa Ashur amplía su mirada para mostrar cómo el dolor de la caída de Granada atraviesa los siglos, transformándose en una herida heredada. La autora entrelaza las vidas de los descendientes de los moriscos, aquellos que crecieron entre la esperanza y el miedo, intentando preservar una identidad que el poder intentó borrar. Cada generación carga con un fragmento de esa memoria colectiva. Los abuelos que narran historias en voz baja, los hijos que esconden su fe, los nietos que sienten un llamado hacia una patria que ya no existe. A través de ellos, Ashur refleja la continuidad de la resistencia y la transmisión invisible del recuerdo, que se convierte en una forma de pertenencia más fuerte que la sangre o el lugar. El fuego del título simboliza tanto la persecución como la pasión por mantener viva la historia. Estas generaciones no solo sufren, también luchan, con la palabra, con la memoria y con la dignidad para que sus raíces no sean olvidadas. Radwa Ashur convierte su relato en una epopeya silenciosa, la de un pueblo que, aunque disperso, sigue unido por la llama del recuerdo. Al final, comprendemos que la historia no termina con el exilio, sino que continúa latiendo en quienes se atreven a recordar. Granada que vive en nosotros. En el conmovedor cierre de La trilogía de Granada, Radwa Ashur nos invita a mirar hacia el presente y descubrir que Granada no ha muerto, sigue viva en la memoria de quienes la sueñan. Aunque las murallas cayeron y las lenguas se apagaron, su espíritu continúa respirando en la literatura, en las canciones, en la nostalgia de los descendientes que llevan su nombre como una herencia sagrada. Ashur nos muestra que Granada ya no es solo un lugar geográfico, sino un símbolo eterno de resistencia, belleza y pérdida.
Vive en cada persona que recuerda la convivencia que una vez fue posible entre culturas, en cada palabra árabe que sobrevive en el español, en cada eco de la Alhambra que se niega a desvanecerse. El libro cierra con una nota de esperanza. Mientras exista alguien que pronuncie su nombre con amor, Granada seguirá viva, en nosotros, en nuestra memoria, en nuestras historias. Granada respira. Así, Ashur transforma el lamento histórico en una promesa, la de que ningún olvido podrá vencer a la memoria que late dentro del corazón humano. La trilogía de Granada de Radwa Ashur no es solo una obra literaria, sino un viaje emocional por la pérdida, la memoria y la resistencia. A lo largo de sus páginas, desde la caída de Granada hasta Granada que vive en nosotros, somos testigos de cómo un pueblo entero se aferra a su identidad frente al olvido. Ashur transforma la tragedia de Al-Ándalus en una reflexión universal sobre lo que significa recordar, resistir y amar, incluso cuando todo parece perdido. A través de personajes como Abu Ja'fer, el encuadernador, Salima, su valiente hija, o Hassan, la guardiana de la memoria, la autora da voz a generaciones que vivieron en la línea de fuego, entre la fe y el exilio. Ellos encarnan el poder del conocimiento y de la palabra frente a la opresión, recordándonos que el fuego puede destruir los libros, pero nunca la verdad que habita en el alma humana. Radwa Ashur nos enseña que la historia no muere cuando se pierde una tierra, sino cuando se deja de contar. Y por eso su trilogía es un canto a la memoria, un acto de amor hacia Granada y hacia todos los pueblos que se niegan a desaparecer. En cada capítulo late la esperanza. Mientras alguien recuerde, Granada sigue viva. Si estas palabras han tocado algo en ti, si sientes que la memoria y el conocimiento pueden cambiar la forma en que vemos el mundo, te invito a unirte a Conocimiento en Voz. Aquí damos vida a los libros que nos ayudan a comprender la historia y el alma humana. Suscríbete, comparte y acompáñanos en este viaje de sabiduría y emoción donde cada historia es una chispa que mantiene viva la llama del conocimiento.